A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su Informe RCR, emisión meridiana, emisión especial. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles mi queridísimo Gregorio González y frente al micrófono Helen Machado. Recuerda que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube RCR750. 2 minutos. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. Una minuta de la SODI el 31 del estado Apure reporta que este jueves 13 de enero fueron detenidos 6 personas en la población de La Victoria, parroquia Rafael Urdaneta del municipio Páez en Apure. Entre los detenidos reseñados como presuntos guerrilleros integrantes del 10º Frente Martín Villa de la ex-FARC, según la propia información oficial, se encuentran 2 efectivos de la policía bolivariana. Los funcionarios fueron identificados como el oficial José Ezequiel Acosta Porras, alias Saqueo, supuesto colaborador del F-10 Martín Villa. Se dice que realizó un curso de milicia con el referido frente en febrero del año pasado, con una duración de 20 días y participación de 100 guerrilleros en el sector del Arenales. Y en otras noticias destacadas, este viernes, en el marco del Día del Maestro, docentes salieron a la calle para protestar frente al Ministerio de Salud y así exigir mejoras condiciones laborales y salarios dignos. Ser profesor y no luchar es una contradicción pedagógica, decía una pancarta que llevó a los docentes a la protesta, haciendo referencia a su lucha en la calle donde han protestado sin que sus exigencias sean escuchadas. Por su parte, el ex embajador de Venezuela en Naciones Unidas, Milos Arcalay, calificó este viernes de muy grave el posible despliegue de fuerzas militares rusas en territorio nacional, en vista de que violaría la Constitución y tratados internacionales suscritos por Venezuela. Para el diplomático es muy cuestionable el silencio de Nicolás Maduro sobre las declaraciones del vicecanciller ruso en torno a este tema y la complicidad del Ministerio de la Defensa del régimen, dirigido por Vladimir Padrino López, quien ha justificado la posible instalación de la infraestructura militar rusa en nuestro país. Esto es muy grave porque viola una serie de tratados como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o viola inclusive una situación de paz en el hemisferio con intervención de fuerzas extracontinentales, que es la preocupación que a nivel internacional había existido. El otro es, no solamente el uso de la fuerza es rechazada por la Carta de las Naciones Unidas, sino inclusive la amenaza del uso de la fuerza. Entonces, cuando nada menos que el vicecanciller de Rusia, Sergei Ryabkov, señala que si no hay una solución en el caso de Ucrania, no descarta la posibilidad de intervención militar en Venezuela y en Cuba. Bueno, es sumamente grave, porque es utilizar a Venezuela como un peón, sin consultar ni siquiera a las autoridades del régimen, sino declara abiertamente que el conflicto que hay entre Estados Unidos y Rusia no pasa por Venezuela, sino que es una intervención unilateral. Y lo grave, yo diría, de todo eso es o el silencio, tú destacabas en el caso de Maduro, o inclusive la complicidad con las declaraciones del ministro de Defensa, que señala que no están indicando, porque cualquier disculpa, pero en el fondo es como una especie de aplausos, es como lo que sucedía en la época de los regímenes comunistas de Hungría, de Polonia, en donde utilizaban el Pacto de Varsovia para atropellar las respuestas que hay. Entonces, por su parte, el presidente del Partido Social Cristiano, COPEI, y miembro de la delegación de la Plataforma Unitaria en los Diálogos en México, Roberto Enríquez, se comprometió con el rescate de la democracia en Venezuela a través de un acuerdo de salvación nacional y acorde con los más elevadores intereses en nuestro país. La democracia cristiana venezolana va a hacer lo que esté humanamente a su alcance
para lograr el rescate de la democracia venezolana por la vía de un acuerdo político que tenga como hilo conductor los más elevados intereses nacionales. Sin ingenuidad, pero es que estamos convencidos del compromiso que tenemos como miembros de la plataforma unitaria para darle un apoyo irrestricto al esfuerzo de negociación que, respaldado por la comunidad internacional, se inició en México. Como todos saben, lamentablemente ese proceso ha sido puesto en suspenso de forma innecesaria e irresponsable por la contraparte, agravando los problemas del país y postergando sus posibles soluciones. Pero es que la restitucionalización democrática, la recomposición social y la reactivación de Venezuela en lo económico son metas imprescindibles para el país. Es por ello que nosotros en la plataforma unitaria estamos demandando elecciones presidenciales libres y un poder judicial independiente. En otras noticias, el comisionado del gobierno interino de Naciones Unidas, Miguel Pizarro, reconoció este jueves el apoyo y esfuerzo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas en Venezuela. La organización anunció la ampliación de su programa de comidas escolares para llegar a más de 110.000 estudiantes y personas escolar en el noreste del país. El programa se dirige a los estudiantes menores de 6 años de edad en las zonas identificadas por el Programa Mundial de Alimentos como las más afectadas por la inseguridad alimentaria, dijo el programa en un comunicado. En el estado de Lara, este 14 de enero, Día de la Divina Pastora, la imagen de la Virgen comenzó en horas de la mañana su recorrido por los municipios de Iribarren y Palavecino, con la tradicional ceremonia de salida del Templo de Santa Rosa en Barquisimeto, tal y como lo reflejaron medios de comunicación regionales. Y en materia internacional, en Perú, la próxima semana comienzan las jornadas de vacunación contra el COVID-19 de los niños de 10 a 11 años, así como los menores de 5 a 11 años con comorbilidades, según anunció la jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud, Gabriela Jiménez. La funcionaria explicó que así ha quedado establecido en los lineamientos del protocolo de inmunización a los niños de 5 a 11 años de edad, que ya fueron aprobados y que será publicado en las próximas horas. En otras informaciones, Corea del Norte advirtió este viernes de una reacción más fuerte y determinada por su parte tras la decisión de Estados Unidos de imponer nuevas sanciones a altos funcionarios norcoreanos tras su último test de misiles esta semana. En un comunicado publicado en la agencia estatal de noticias KNSK, la portavoz del Ministerio de Exteriores norcoreano señala que el reciente test de un misil hipersónico fue un ejercicio de su derecho a la autodefensa y recriminó la actitud de Washington. Entre tanto, la Unión Europea va a movilizar todos sus recursos para apoyar a Ucrania ante el ciberataque que ha sufrido esta madrugada. Así lo aseguró este viernes el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Desgraciadamente, nos esperábamos que pudiera ocurrir, dijo Borrell a su llegada a la reunión en la que ministros de Exteriores de la Unión Europea celebran hoy en la ciudad francesa de Brest. Por otra parte, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmó el jueves por la noche que Estados Unidos está preparado para la diplomacia, así como para adoptar medidas económicas contra Rusia, en el caso de cualquier agresión contra Ucrania por parte de Moscú. Estamos preparados para continuar con la diplomacia para promover la seguridad y la estabilidad en el Euroatlántico. Estamos igualmente preparados si Rusia elige el camino diferente, señaló Sullivan durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Estamos preparados para continuar con la diplomacia, para promover la seguridad y la estabilidad en el Euroatlántico. Estamos igualmente preparados si Rusia elige un camino diferente. Continuamos coordinando intensamente con socios sobre medidas económicas severas en respuesta a una nueva invasión rusa de Ucrania. Funcionarios rusos discutieron las tensiones en una reunión en Viena con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la tercera ronda de tratativas diplomáticas esta semana después de conversaciones directas con Estados Unidos y la OTAN.
En otras noticias, Rusia reiteró el viernes su exigencia que la OTAN no se expanda hacia el este y reclamó que la alianza militar rechaza mientras Moscú acumula soldados cerca de su frontera con Ucrania. El Kremlin añadió que no van a esperar indefinidamente la respuesta de Occidente. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, calificó el viernes la demanda de Moscú de que la OTAN no se expanda ni se desplieguen efectivos en Ucrania y otras naciones exsoviéticas como lo esencial para el avance de los esfuerzos diplomáticos para aliviar las crecientes tensiones en torno a Ucrania. El despliegue de fuerzas y armas de la alianza cerca de las fronteras rusas supone una amenaza de seguridad que debe abordarse de inmediato, señaló. Desafortunadamente, no escuchamos una respuesta adecuada ni ninguna reacción a nuestras propuestas de nuestros socios. Todo giraba en torno a sus preocupaciones, el comportamiento supuestamente agresivo de Rusia, especialmente en el contexto de los acontecimientos de Ucrania. La OSCE, fundada durante la Guerra Fría para favorecer el diálogo este-oeste, es uno de los pocos foros en el que participan tanto Washington como Moscú. A lo que nos enfrentamos hoy es a un entorno de seguridad muy polarizado e impredecible, con tensiones que están aumentando y la confianza está en un punto muy bajo. También lo que hemos visto son fallas nuevas y antiguas en Europa, por lo que la escalada es una preocupación seria. El gobierno ruso no descarta que si la diplomacia falla se despliegue infraestructura militar en Venezuela o Cuba, sus aliados en América Latina. Pero el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró absolutamente esencial que el diálogo reduzca tensiones, porque advirtió que cualquier tipo de confrontación será un desastre para Europa y para el mundo. Y en materia económica, el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, Juan Teixeira Díaz, recordó que los viajeros que deseen ingresar al país deberán presentar una prueba PCR con resultado negativo antes de abordar el avión. A través de su cuenta en la red social Twitter, el funcionario hizo un llamado a todos los viajeros que tengan como destino nuestro país para que cumplan con las medidas de bioseguridad sanitarias a fin de evitar la propagación del COVID-19. Recordamos a todos los usuarios del transporte aéreo que ingresen a la República Bolivariana de Venezuela que deben presentar a su operadora antes de abordar un test PCR negativo, cuya vigencia tenga al menos 72 horas. Al momento de llegar a Venezuela no están permitidas otro tipo de pruebas. Subrayó Teixeira en redes sociales. Los precios internacionales del petróleo subían levemente en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $82.65 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $85.13 el barril. Y con esta información de materia económica vamos a pasar a materia deportiva. La Federación Venezolana de Fútbol entregó en los últimos días de diciembre, luego de terminar la temporada 2021 de la Liga Futben, la licencia a los clubes que integrarán la próxima campaña que está prevista a comenzar el 24 de febrero y que tendrá un cambio de formato. Para el proceso de licencias que inició el mes de septiembre participarán 36 clubes entre la primera y la segunda división de fútbol nacional, donde los requerimientos se dividieron en criterios deportivos, de infraestructura, administrativos, jurídicos, financieros y de fútbol femenino, este último adquiriendo un valor de obligatoriedad que en el pasado no había tenido, con la intención de impulsar el crecimiento de la división en el territorio nacional. Y en otras noticias deportivas, el Comité Científico Técnico que asesora al gobierno italiano durante la pandemia aprobó este viernes un nuevo protocolo que prevé aplazar los partidos de fútbol de la Serie A si un club registra más de un 35% de positivos en la plantilla, es decir, 9 contagios. Con esta decisión, el CTCS da el visto bueno al acuerdo alcanzado el pasado miércoles en la conferencia entre el gobierno y las regiones italianas con el objetivo de crear reglas seguras y compartidas. En esta reunión, en la que también participaron los directivos del Comité Olímpico Nacional Italiano, CONI,
y la Liga de la Serie A se desarrollaron nuevas normas para la certeza de la continuidad o la continuación de las actividades deportivas en igualdad de condiciones. Y así finalizamos nuestro cuarto compacto informativo del día de hoy, emisión especial. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.